Buenos días, hermanos, los saludo con la santa y preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día creo que Dios me habló en el corazón de tal forma que este va a ser un tiempo de edificación para todos nosotros, comenzando por quien habla y terminando en usted que está en casa escuchando ahora la ministración de esta palabra poderosa, porque es palabra de Dios, porque viene de las Sagradas Escrituras. Entonces, el tema intitulado para hoy es Vende lo que tienes y ven y sígueme. De entrada le digo, no voy a hablar de ventas, no voy a hablar de bienes, no voy a hablar de despojarse de lo que usted tiene en términos económicos, materiales, pero sí quiero hablar de despojarse de aquello que impide nuestro seguir a Cristo Jesús. Aquello que Él y cada uno de nosotros sabemos que obstruye esta condición. Y para ello voy a echar mano al pasaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, a partir del versículo 16, aquel acontecimiento tan precioso que muchos conocemos ya porque lo hemos escuchado en no pocas oportunidades, cuando refiere Jesús al joven rico. Y es así que dice en San Mateo 19, 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y voy a detenerme aquí en este versículo. ¿Quién pues podrá ser salvo? Como evocando una imposibilidad de ser salvos. Y evidentemente, esto es real. Es imposible ser salvos. No hay condiciones de ser salvo. Así como Dios le dice, Jesucristo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. De la misma forma, ¿quién puede ser salvo? Nadie. A no ser por gracia, por Jesucristo, por aquel Cordero que fue crucificado, inmolado, sacrificado y muerto para nosotros conseguir ese perdón. Jesús en este mismo pasaje le complementó, guarda los mandamientos. Y la respuesta del joven rico fue, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Muchos pueden cumplir pocos mandamientos. Pocos pueden cumplir muchos mandamientos. ¿Alguien será que puede cumplir todos los mandamientos? Probablemente no. Y he aquí, si quisiéramos nosotros ser salvos por cumplir con los mandamientos, muy certera la pregunta de los discípulos, ¿podrá alguien ser salvo? Quiero hablarles de dos conceptos
el ser perfectos, el ser santos. Por definición, ser perfecto, desde el origen, en el latín perfectus, esta palabra describe la cosa, organismo o individuo que reúne el más alto nivel posible de excelencia en relación a los demás elementos de su misma especie o naturaleza. Y según la Biblia, la perfección fue el ideal que Dios puso delante de Abraham en Génesis 17:1. También pienso en Job, en el pasaje 1:1, Job 1:1, cuando él refiere a un hombre perfecto a la vista de Dios. Es uno que ha alcanzado el grado de desarrollo que se espera de él en cualquier momento dado. No cuando las cosas están bien, no cuando todo está perfecto, no cuando todo marcha a nuestro gusto, sino en todo momento o en cualquier momento. Quiero referir la palabra justo, porque este es un calificativo que puede aplicarse a una persona cuando se considera que ésta actúa de una manera equilibrada, otorgando a otros lo que corresponde según sea el caso. Y quiero mencionar la palabra bueno, porque fue la respuesta de Jesús en principio cuando le dice: ¿por qué me llamas bueno? Porque este es un término que en acádico, en arameo, en arábico, en ugarítico, en sudarábico antiguo, aparece en todos los periodos del hebreo bíblico unas 559 veces. Este adjetivo denota bueno en todo el sentido de la palabra. El bueno, el esencialmente bueno, el único bueno, que es Dios. También lo es Jesucristo, porque Él y el Padre uno son. Hay hombres buenos, pero también los hay malos. Y Dios, que es la bondad misma, a todos hace bien, a los buenos y a los malos. En la misma naturaleza hay árboles buenos y hay árboles malos. Hay semillas buenas, hay semillas malas. Hay peces buenos y malos en Mateo 13. Hay sal buena, la hay mala. Entonces, cuando hablamos de la palabra bueno, esto solamente dice Jesús, uno solo, Dios. Ahora yo pregunto, ¿es posible ser perfecto? Y aquí quiero llamar la atención a la obediencia que Dios demanda, antes que al sacrificio. Hermanos, no adelanta pretender nosotros convertirnos en activistas eclesiásticos, y permítanme usar este término, no con un ánimo peyorativo, pero sí como una actividad establecida a título de fin, como un fin, el ser activistas, el estar metido en todo, desde el punto de vista religioso. De nada sirve que nos metamos en aquello si nosotros no obedecemos a Dios. Y contrasto esto con las caminatas interminables que hasta de rodillas muchos suelen hacer al punto de sangrar, ofreciendo sacrificio para redimir sus pecados. Porque no es esta la forma. Ya Jesucristo pagó el precio y Él quiere obediencia, no quiere sacrificio. Obediencia quiero, dice, no quiero sacrificios, dice el Señor en 1 Samuel 15:22. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice en Juan 14:21. Ahora, ¿cómo podré yo ser perfecto? Cuando leemos la acusación de Jesús contra los escribas y fariseos en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, con seguridad nos resulta muy fácil observar y criticarlos poniéndonos nosotros mismos en el asiento de juzgadores, sin que este rol nos pertenezca, por los tantos y tantos errores que cometían los fariseos, los escribas, pueblo judío que teniéndolo a Jesús consigo a su lado, no le reconocieron. Que inclusive aún hoy continúan con el entendimiento embotado, según dice en 2 Corintios 3:14, y con el velo sobre su corazón, como dice en 2 Corintios 3:15. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Romanos
11, versículo 8. Pero no tiene que ser esta nuestra misma condición. Por tener a Jesús con nosotros, al Santo Espíritu de Dios en nosotros, al propio Dios sobre nosotros. Y sin embargo, continuar actuando como tantos de ellos, los escribas, los fariseos, y por qué no decirlo, actuando nosotros mismos, como el propio Judas, quien lo vendió por precio. Esto no tiene que ser así. En lugar de criticar, debemos permanecer atentos para no incurrir en los mismos errores. De hecho, Dios espera más de nosotros que de los propios escribas, que de los fariseos, que de Judas el traidor. Todos ellos lo traicionaron, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dice Mateo 5, versículo 20. ¿No hacemos lo mismo nosotros con nuestras inconductas, con nuestra desobediencia, con nuestro pobre interés en crecer? Como una vez escuché que alguien lo hubiera dicho respondiendo sobre el pedido de su opinión acerca de los cristianos. Él dijo: ellos, los cristianos, tienen un buen líder, pero él no tiene buenos seguidores. Usted me puede decir: pastor, yo quiero ser perfecto. Y aquí llamo también a la cordura y a la prudencia para ser nosotros extremadamente cuidadosos también de no usar el nombre de Dios para hablar de su parte. Pongo comillas a esta porción, para no hablar de su parte, cuando muy probablemente estamos hablando de parte nuestra. Cuidémonos de la ligereza al decir Dios me dijo o Dios me habló. Tengamos mucha seguridad para en fe hablar de parte de Él con entendimiento. Y aquí quiero hacer un énfasis. No estoy diciendo que Dios no habla, de manera ninguna. No estoy diciendo que nosotros no escuchamos los siervos de Dios. Claro que sí. El asunto es, tenemos que tener certeza que lo estamos escuchando correctamente y que no estamos hablando de parte nuestra, evocando de parte de Dios cuando no lo es. Dice en Job 34:16: si pues hay en ti entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras. Dice en 1 Crónicas 22:12: y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Hermanos, ¿por qué el énfasis al decir esto? Porque se trata de vidas, se trata de comunidades, de casas, de familias. Y ellos nos siguen, nos creen lo que les decimos. Es la fe de las personas. Si nosotros alumbramos el camino como siervos de Dios, como predicadores, es nuestra responsabilidad asegurarnos de no estar inventando doctrinas, de no estar poniendo cargas mayores de las que las personas pueden soportar y que muchas veces nosotros no seríamos capaces de mover ni con un solo dedo. Pastor, yo quiero ser santo. Santo viene de los vocablos hebreos y griegos para santidad, que transmiten la idea de puro o limpio en sentido religioso, apartado de la corrupción. La santidad de Dios denota su absoluta perfección moral. La palabra santo se utiliza como adjetivo para indicar una relación directa con Dios. Santidad. La adoración es la respuesta de la santidad de Dios. Cuando usted ve la grandeza, siente al Espíritu Santo. Cuando usted encuentra la santidad de Dios, usted quiere adorar. Dios demanda la santidad de sus hijos. Esa es la voluntad de Dios. Que nos apartemos del pecado y seamos santos, así como Él es santo. Sed pues santos, dice el Señor. En 1 de Pedro 1:16. Quiero decirle que no es la santidad. Y esto porque es algo tan común desde siempre, no hoy, desde siempre. La santidad no tiene nada que ver con la apariencia, con la forma externa. No se trata de guardar regulaciones y reglas que han sido colocadas por los mismos hombres.
La santidad es un vestido espiritual. Significa ser consagrado, separado exclusivamente para un plan y propósito. Es estar disponible para el uso exclusivo de Dios. Cuando usted está separado solo para Dios, usted no se presta para criticar, usted no se presta para juzgar, usted no se presta para chismes, usted no se presta para ver la pornografía, para guardar su caminar y pensar para Cristo. Para esto es. Ese es el vestido que Dios quiere que usted guarde. Dios está en la búsqueda de hombres que sean únicamente exclusivos para Él. ¿Y sabe usted lo que esto significa? Ser exclusivos para Dios. Podríamos decir que existen áreas en su vida que deben todavía ser consagradas únicamente para Dios y dedicadas solo para el uso exclusivo de Dios. Consagrar tu cuerpo para Él, tus manos, tus oídos, tus ojos, tu caminar para su uso, tu hablar, tu expresar el lenguaje del reino. ¿De dónde proviene la santidad y cómo la adquirimos? Dios es santo. En Apocalipsis 4:8 encontramos claramente que Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo de Dios que se le hace hincapié repitiéndose seguidamente. Dios tiene incontables atributos, sabiduría, amor, poder, y cada uno de nosotros, los seres humanos, reflejamos cada uno de esos atributos de una forma mínima. De alguna forma nosotros reflejamos y expresamos ese atributo. La santidad es un atributo que no puede ser encontrado fuera de Dios. Usted puede conocer a Dios según la medida que usted conoce la santidad de Dios. Si no conocemos su santidad, no conocemos a Dios. Dios demanda la santidad de sus hijos. Esa es la voluntad de Dios. La santidad no se puede adquirir de nadie más. Nosotros damos gracias a Dios por su bondad, lo alabamos por su grandeza, pero lo adoramos por su perfecta santidad. La adoración es la respuesta de la santidad de Dios. Cuando usted ve su grandeza, siente al Espíritu Santo. Cuando usted encuentra la santidad de Dios, usted quiere adorar. Dios es el único que se le adora por santo, santo. Dios demanda la santidad de sus hijos y esta es la voluntad de Dios, que nos apartemos del pecado y seamos santos así como Él es santo. La mayor parte de los creyentes no entran en la herencia de Dios, la que Él tiene. La herencia es únicamente para aquellos que tomen la decisión de santificarse. Si Dios es santo, debemos ser santos para recibir y disfrutar la herencia nosotros y nuestros hijos. ¿Cuál es la forma para poder adquirir la santidad? Algunos creyentes, bajo el espíritu de religión, buscan santificarse, caen en legalismo. ¿Qué es legalismo? Es una atadura donde las personas quieren caminar en santidad por reglas meramente humanas, de manera que guardan formas, leyes, regulaciones, formas externas, y ellos son juzgadores. Es tan fácil juzgar por lo que vemos. Por esto Dios dice: ¿quieres sacar la paja del ojo de tu hermano? Primero saca la viga que tienes en el tuyo y entonces podrás ayudarle a sacar la paja a tu hermano. Eso es el legalismo, la forma humana, y resulta que Dios no toma eso como santidad. La forma de ser santos es únicamente a través de la fe en Cristo, porque la santidad se adquiere a través de Jesús. ¿Cómo camino en santidad? Cuando tenemos la decisión de alcanzar la santidad, deseos de cambiar, la santidad no se gana. La santidad se adquiere a través de Cristo. Viene de una determinación del corazón para comenzar a dejar nuestras viejas estructuras. Existe una naturaleza en todo ser humano que se llama rebelde. Cada uno de nosotros tiene esa naturaleza adámica. Es el pecado que nos gobernaba antes, pero el Señor Jesús, que es quien nos da la libertad para servirle, Él hace que nosotros perdamos esa condición de rebeldía. El que cree que la libertad es no someterse a nadie, se equivoca. Dios nos gobierna. Aquel a quien nosotros le entregamos nuestros miembros. En otras palabras, tenemos el rebelde en nosotros, tenemos que lidiar con él, sacar todos los torrentes de iniquidad. Rebelde se le llama a la carne, al ego, al viejo hombre. Debemos vivir en santidad para agradar a Dios. En conclusión, hermano,
La voluntad de nuestro Padre es que tengamos vida eterna, como está escrito en Juan 6:40. Y la vida eterna es que los conozcamos a Él y a Jesucristo, a quien nos envió. Juan 17:3. Aquel joven rico cumplía los mandamientos desde su juventud. Él no mataba, él no adulteraba, él no hurtaba. Escrito está y por lo tanto lo puedo asegurar, porque esta es la palabra de Dios. Él no decía falsos testimonios. Él honraba a su padre y a su madre, y él amaba a su prójimo como a sí mismo. Así está escrito en Mateo 19, 18 al 19. Por lo tanto, es real. No pocas veces que oímos de este pasaje, lo criticamos. No obstante, es muy probable que aquel obedeciera más que muchos de nosotros. Sin embargo, al igual que muchos de nosotros, él tenía algo arraigado en su corazón que no le dejó seguir a Jesús. Y de esto se trata. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón que nos arraiga, que nos impide, que nos obstruye el seguir a Jesús? Hoy, al igual que hace 2000 años, pudiéramos asombrarnos en gran manera y preguntarle a Jesús: ¿quién pues podrá ser salvo? Y la respuesta de Cristo continúa siendo la misma. Mateo 19:26, y mirando Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Vamos a revisar entonces cuál sea ese impedimento que no nos deja seguir a Jesús, para en Él encontrar la perfección, la santidad y caminar en ella. Busca las áreas en tu vida que deben todavía ser consagradas únicamente para Dios y dedicadas solo para el uso exclusivo de Dios. Consagra tu cuerpo para Él, tus manos, tus oídos, tus ojos, tu caminar para el uso de Dios, tu hablar, el expresar el lenguaje del reino. Deja ya de criticar, deja de juzgar, deja de condenar. Nuestra iglesia, como todas las iglesias, no son lugares de santos y perfectos. Nuestra iglesia es un lugar de imperfectos. Yo soy imperfecto. Yo tengo muchas áreas en mi vida para crecer, para corregir, y te aseguro que tú también la tienes. Entonces, ¿con qué autoridad puedo yo apuntar a uno solo con mi dedo? ¿Con qué autoridad puedo yo criticar o juzgar a quién? Si primero no busco la transformación en mi corazón. Paremos ya con eso. Sepamos que las personas que entran por la puerta en nuestra iglesia son personas que necesitan ser abrazadas, necesitan ser recibidas. No te fijes en su cabello, no te fijes en cuántos huecos tiene en la oreja, no te fijes en cuántas manchas tiene en la piel, no te fijes en sus vestidos. Mira su corazón y la necesidad, la búsqueda que tiene en su corazón de Dios, y abraza a esa persona. No la critiques, ayúdala, auxíliala. Deja de pensar que los líderes que gobernamos en esta conducción como iglesia somos personas perfectas. Todo lo contrario, somos tan necesitados como el que más. Somos tan pecadores como el que más, y con esto no quiero decir de que lo que hacíamos antes lo seguimos haciendo ahora. Al contrario, nuestra vida cambió. Nuestra vida fue transformada y sigue siendo transformada cada día un poco más por Jesús. Quiero hacerte presente de que cuando en Lucas 4 el Espíritu llevó a Jesús al desierto, después de las 3 tentaciones que le hizo a Cristo Jesús, déjame llevarte al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4. Después de que Jesús le dijo, versículo 12, San Lucas 4:12, respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios.
Versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No es que se fue y no volvió más. Se apartó de él, dice su palabra, por un tiempo. Y evidentemente nosotros vemos cómo el diablo continúa obrando cada vez en el trayecto del desarrollo del ministerio de Jesús. Él continuó, él siguió, pero Jesús lo gobernaba. Fíjense, cuando viene el endemoniado gadareno, cuando sale aquella legión, le dicen: Jesús, allá hay unos cerdos, eran como 2000 cerdos, deja que vayamos allá. Y Jesús le dijo: id. Y se fueron y los cerdos se tiraron al despeñadero. Ellos estaban todo el tiempo. Entonces, no es que en tu vida cristiana, en tu liderazgo, en tu ministerio, en tu predicación, el diablo se va a ir definitivamente. Él huirá de vosotros, resistid a Satanás, él huirá de vosotros sin duda, pero todo el tiempo va a continuar él haciendo su trabajo, allá en el reino de los cielos, allá en las esferas celestes, en las regiones celestes. No hay desempleo, cada uno cumple su función y este es el rol de ellos. No puedes seguir siendo más figuretti, personas de pura apariencia, hablador ligero de parte de Dios cuando son tus puros deseos y pensamientos, religioso, nuevamente lo digo, activista eclesiástico, cumplidor de puras reglas de hombre que encima suelen ser duras y cargas tan pesadas como ni el propio Jesús las habría puesto, pero que además ni con un solo dedo somos capaces de moverla. En la sinagoga se sientan, decía, para oír la cátedra de Moisés. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo con el poder de Cristo. Porque mientras es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Quiero orar contigo. Quiero orar contigo para nosotros en este día poder tener las condiciones de entregar lo que tenemos, de vender lo que tenemos y poder seguir a Cristo Jesús. Padre Santo, te doy gracias por este estudio, por esta ministración de tu santa y preciosa palabra. Pueda ella llegar al corazón de todas las personas que en este día la están escuchando a través de las redes y que al igual que conmigo operó, que pueda operar en sus vidas para que nosotros podamos crecer avanzando hacia la estatura de varón perfecto, buscando eliminar todo aquello que nos impide caminar con Cristo Jesús. Amén.